buenas noches, bienvenidos a su segmento de cada viernes de salud y bienestar en buenas noches y buena suerte. De este lado te saluda Karina Taveras y te recuerdo que nos puedes sintonizar por la 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, y 89.7 FM para la región norte y también 89.9 FM para Punta Cana. Estamos en todo el rincón del planeta. Hoy, señores, iniciamos esta semana, hoy estamos a 9 de mayo, iniciamos ya, estamos ahí a mitad del año. Llegamos a diciembre ahorita. Pero en este mes estamos festejando el mes de las madres. Y ya este mes les cuento que será totalmente en lo que es nuestro segmento de salud y bienestar dedicado a las madres. Porque bueno, nosotros no deberíamos tener solamente un mes o un día para la celebración de las madres. Deberíamos celebrar a las madres todo el año. Y justamente hoy me acompaña aquí en cabina la psicóloga clínica y terapeuta familiar Maciel Santana, quien va a compartir conmigo temas referentes a lo que es la crianza y la crianza desde la adolescencia, cómo nos afecta o cómo afecta al adolescente el tipo de crianza que uno tiene en el hogar y más ese rol que tiene que cumplir la madre en el hijo, cómo las emociones en el niño podemos trabajarla y cómo dependiendo el cariño, el cuidado, la educación que le demos a nuestros hijos, puedes repercutir de una manera positiva o negativa a futuro. Muy buenas noches, Maciel, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor poder compartir con todas las personas el tema de lo que es bienestar, lo que es la salud mental, la salud emocional, porque en la medida en que vamos psicoeducando, entonces hacemos un rol más preventivo que correctivo. Entonces siempre, bueno, como dice la frase, es mejor prevenir que lamentar. Y esos espacios donde se favorezca esa educación en el ámbito de salud mental siempre será de oportunidades para todos. Muy bien. Mira, Marcel, hoy te hablaba que me gustaría conversar sobre un tema que se ha hablado varias veces, que he escuchado en otros momentos, sobre una serie que está muy en tiempo. Creo que constantemente muy, no sé, en auge, digamos, que es Adolescencia. Es una serie que trata sobre un joven adolescente y tal vez el modelo de crianza, cómo ha afectado la forma en que los papás tal vez están o no presentes en ese momento. ¿Viste la serie? Claro, me encantó. Sí. Claro que sí, es una serie que nos permite entender cómo ciertas dinámicas que se dan dentro del hogar impactan o influyen en lo que es la conducta de nuestros hijos. Así que es muy interesante. La conducta de nuestros hijos la vamos moldeando desde pequeños. Desde que ellos nacen, nosotros vamos poniendo en ellos un granito, ¿verdad? De cómo queremos que ellos vayan siendo, lo que le vamos diciendo que debe de ser correcto, lo que está bien, cómo entendemos que ellos deben de comportarse y también el afecto, es importante, el cariño que nosotros les damos. Entonces, ¿qué tipo de modelo de crianza tú dirías que vemos en la película, en la serie? Y voy a resaltar que parte de lo que nuestros hijos o los hijos muestran va más allá del nacer, porque lo que las expectativas que vamos teniendo en el proceso previo hasta del embarazo, sí, de qué es lo que yo quiero, cómo yo quiero que sean mis hijos, cómo lo dibujo, cuáles son mis necesidades, qué es lo que yo le quiero brindar, qué es lo que yo quiero dar, influye ya de por sí. Entonces, desde el vientre, aparte de esas expectativas que se van dando, la dinámica que se da en ese proceso prenatal, los niveles de estrés que está atravesando la mamá, cuáles son esas emociones que va experimentando, pero
cuáles frases también le va diciendo al bebé, es un niño deseado, es un niño esperado, o es un niño que no se desea. Entonces, eso impacta en la vida de cualquier persona, aunque nosotros creamos que no tiene incidencia, pero sí, porque el propio estado de ánimo de la madre repercute en el estado de ánimo del bebé. El bebé lo va sintiendo. Siendo un embrión, y se ha demostrado eso, de cómo se relaciona el estado emocional de una mamá en el bebé en estado de embrión. Ok. Entonces, en cuanto a la crianza, el tipo de modelo de crianza que vemos hoy en día, ¿cuáles son esos tipos de modelos que se usan a nivel en la familia dominicana? Ok, hay diferentes estilos. Por lo general, se utiliza el estilo autoritario, que es el estilo donde se hace solo lo que mamá diga o papá diga, como ellos digan, y no hay mucha flexibilidad, no hay tanta apertura para la negociación, para escuchar lo que piensan los hijos o para poder validar esas emociones, sino que el protagónico son los padres. En eso se dan lo que son las críticas, se castiga mucho, se basa más en reglas, más que en la flexibilidad de poder establecer acuerdos. Está el estilo, el democrático, que es lo que todos deseamos en un ambiente donde existe esa flexibilidad, donde todos nos podemos comunicar, donde las opiniones de cada uno son valiosas y a partir de ahí también se pueden establecer acuerdos, reglas y nuevas oportunidades. Y hay otro estilo que es el estilo negligente de crianza, en el que yo no me involucro, tú eres grande, tú eres independiente, tú vas a aprender, así fue que yo aprendí, y tú vives tu vida a través de la experiencia, a través de la experiencia. Y también hay un estilo que es el sobreprotector, que son los papás que evitan cualquier tipo de situación desagradable a los hijos y siempre se adelantan para que los hijos no sufran, para evitar cualquier caída, cualquier situación incómoda. Esos papás están Pero ahí. los padres primerizos pasamos por eso, por esa situación, o sea, por ese estilo de crianza. Yo recuerdo que mi niño fue primerizo y óyeme, mi esposo me critica al sol de hoy que yo llevé cuando se hierven los biberones, la olla de hervir los biberones, me la llevo por un resort a los 3 meses el niño. O sea que imagínate, yo pasé por esa etapa, entonces también tenemos etapas, vamos a defender un poquito a estas madres primarizas que pasamos por algunas etapas de que sobreprotegemos, pero también me imagino que también hay como un límite, ¿verdad? Y también la sobreprotección se puede dar cuando hay un niño con una necesidad específica de apoyo. También. Cuando vienen esas situaciones, ya sea conductuales o del neurodesarrollo, la tendencia, sobre todo materna, es proteger, de evitar no permitimos que ellos también se puedan desarrollar en un ambiente X. Ajá, con mayor facilidad. Entonces, por lo general se usa ese estilo. En la serie, ¿cuál es el estilo de crianza que tú percibes que hubo? Hay un estilo de crianza de cierto modo negligente. No autoritario. Más negligente que autoritario. Ok. Vemos en la película cómo el niño, el adolescente, por así decirlo, ocupaba tiempo en solitario en su habitación. Y muchos dirán, bueno, todos los adolescentes están en la habitación. Y ciertamente parte de lo que es la adolescencia es buscar esa independencia. Sin embargo, no había espacios para papá y mamá estar un rato con su hijo adolescente, indagar qué hace. Su hijo adolescente de 13 años. De 13 años, sí. Recordando que la adolescencia parte a partir de los 12 años de edad. Entonces, también habían situaciones en que los papás desconocían
con quién estaba su hijo, cuáles eran sus amigos, de qué manera interactuaba. El chico salía desde el colegio, llegaba tarde en la noche, entonces ese seguimiento, ese acompañamiento en esa familia no se daba. Entonces, más que un estilo autoritario, es más bien un estilo negligente, donde yo no me involucro, no te acompaño en esa etapa de la vida que es tan importante. Y no diría solamente en la adolescencia, es importante hacer ese recorrido desde pequeños, ya desde que están relacionándose con sus amiguitos en el colegio, conocer con quién se relaciona, ¿verdad? Así es. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta de que cada familia atraviesa por diferentes etapas o ciclos vitales. La etapa de cuando están los niños pequeños, luego cuando viene la adolescencia. Y así como se habla de que los adolescentes atraviesan por una crisis, los papás también. Sí. Y a veces no sabemos como papás hasta dónde ser flexible o de qué manera yo sigo incorporando las mismas reglas. Entonces, en esa etapa, cuando no hay un acompañamiento también puede darse ese tipo de situación en el que realmente yo no sé si como papá lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal y tengo un sentimiento de incompetencia para poder lidiar con esa etapa. Ok. ¿Qué es tan determinante en esta etapa de la adolescencia? Es la figura materna. ¿Cómo tú pudiste ver esa relación que se daba entre mamá e hijo? Su mamá tuvo una relación muy distante. Las interacciones, ese acompañamiento no se ve dentro de la película. Sí, y también lo vemos que en el momento en que el adolescente es detenido, bueno, a quien el niño busca es a papá, no a mamá. Ok, bueno, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos entonces vamos a hablar un poquito más para que la gente vaya entendiendo también de qué trata la serie, de por qué detienen al niño. Comentábamos sobre la serie adolescencia, de que es un joven de 13 años que lo encierran porque cometió un crimen de asesinar a una joven, otra adolescente, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, ocurrieron situaciones por el mismo estilo, modelo de crianza que tenía la familia. En base a esto, te preguntaba, ¿qué sucede cuando una madre está presente en el hogar, pero emocionalmente ausente? Wow, eso marca mucho lo que es la vida de los hijos. En el sentido del rol materno, el vínculo más fuerte que un hijo crea es en base a esa relación. Y la mujer, la mamá, es el modelo de mujer que el niño va a tener y el adolescente. Y es donde comienza a establecer ese desarrollo socioafectivo. Y vemos a través de las investigaciones y a través de lo que es la cotidianidad en la consulta, cómo una mamá que es involucrada, que una mamá que le dedica tiempo de calidad a los hijos, aunque trabaje, pero que está presente, cómo a nivel socioemocional, a través de las relaciones, a nivel de la autoestima, se proyecta ese niño. Cuando la mamá no está involucrada por diferentes situaciones, el niño entonces va creando relaciones sociales no tan sanas y va a ese vacío que la mamá puede ir mostrando, también lo va replicando en lo que es la vida del hijo. Entonces, los niños, principalmente los niños, los varones, pueden buscar tener una relación con una chica o ya incluso de adultos. Yo voy a buscar esa relación que yo quiero de pareja en base a la relación que yo tuve con mi mamá, o sea, en base a la crianza, en base al cariño, en base al afecto. Entonces, así tal vez voy a buscar esa pareja, pero también voy a tratar a esa persona como me trataron a mí.
o como yo quisiera que me trataran también. Ah, mira, muy importante eso. Sí. Pasa lo mismo con las mujeres. Por lo general, la pareja que elegimos tiene alta relación con el papá que tuvimos. Y eso no lo elegimos de manera consciente, sino que a través de nuestra niñez, o sea, como nuestra niñez nos impacta, entonces vamos eligiendo nuestra pareja. Wow. Entonces tienen características de esa madre o ese padre que nosotros tenemos. Así es. Si es cariñoso, si no lo es, cómo me trata, si lo acepto, si acepto el comportamiento de cómo me tratan, pero a veces hay que tú dices, bueno, no se parecen, pero al final algo encuentras. Sí, pudiera siempre ser. habrán características de nuestros padres que vamos a buscar en la pareja que elegimos. Y si lo vemos, por ejemplo, en relaciones donde hay maltrato, si buscamos en la infancia esa dinámica de situaciones de violencia que se vivió cuando se fue niño o adolescente, eso también se puede proyectar cuando se elige la pareja ya en la adultez. Ok. Ahorita mencionabas que el joven adolescente se fue a brazos de su padre en Ajá. vez de a brazos de su madre. Uh-huh. ¿Qué significado da eso? Tiene ese momento. Su papá, al parecer él tenía una mejor comunicación con su papá y entendió que su papá lo podía ayudar. Sin embargo, su papá no lo conocía tanto. Fíjate que, bueno, no sé si has visto la serie. En todo momento él mintió al papá y le dijo, no, yo no hice eso, yo no fui para nada. Hasta que mostraron al papá con el adolescente las evidencias de lo que había ocurrido. Uh-huh. Entonces quizás la falta de conocimiento del papá hacia el niño hizo que él tendiera a que mejor papá estuviera conmigo en este proceso porque quizás yo pudiese manipular un poquito más la información y engañarlo. Ok, que al final las madres siempre saben. Eso se dice. Lo que está ocurriendo, al final las madres siempre saben. Y a nivel social, ¿qué rol, qué papel jugaron los amigos, el entorno social? Muy importante. Los amigos en la adolescencia se convierten en lo más importante que existe en la vida de ellos. Y cuando nosotros como padres no estamos involucrados, lamentablemente la tendencia va a ser a que esos adolescentes busquen ese amor, esa compañía y llenen esas necesidades a través de los amigos. Cuando hay papás involucrados y donde hay apertura y donde se aceptan esas diferencias o características de los hijos, siempre va a haber confianza y diálogo para poder lidiar con situaciones difíciles. Pero cuando no es así y la comunicación es cerrada y hay un estilo negligente o autoritario, pues entonces yo me voy a refugiar en mis amigos porque ellos son los que me apoyan y me comprenden. Y puedo pertenecer. Cuando la dinámica de casa es distante, no hay afectividad, pues yo quiero pertenecer a un grupo, yo quiero pertenecer a alguien, yo quiero tener el afecto de alguien. Y si yo recibo el afecto de mis amigos, pues yo voy a hacer cualquier cosa para seguir perteneciendo a eso y seguir manteniendo esa gratificación que van dando esos pares. Es difícil, la etapa adolescente es difícil porque es como dicen que tú te estás encontrando, quieres saber quién tú eres y quieres pertenecer muchas veces a los lugares. Pero como padres, cuando ya sentimos que estamos perdiendo de cierta manera a ese hijo, lo tenemos muy alejado, ¿cómo podemos volver a reconstruir tal vez la confianza, el tenerlo cerca? Porque también como padres entiendo que la madre en algunos momentos, o el mismo padre, o sea, los padres en general, quieren que el hijo haga lo que se supone que debe hacer en el hogar. Tú tienes que hacer lo que yo digo.
En un y estilo muchas veces autoritario. porque yo lo digo. Pero, ¿cómo se hace un balance? ¿Cómo se logra un balance de que tú puedas tenerle confianza a ese hijo, pero que ese hijo también pueda tenerte confianza a ti? Para que las cosas no lleguen, ¿verdad?, a donde llegó esto. Que simplemente porque necesito pertenecer o quiero que el otro vea o quiero que el otro sienta o entienda cómo yo me siento. Actúo de cierta manera que ni siquiera tal vez es lo que en ese momento ese joven quería hacer, sino para que vieran que yo puedo. Ujú. Qué interesante. Siempre hay oportunidades para reconstruir relaciones. Siempre se da ese espacio. Y algo que yo quiero resaltar es que como padres, como madres, nunca somos entrenados, no nacemos con ese manual de que somos los mejores mamás o somos los mejores papás. Simplemente tratamos de hacer lo mejor que podemos con nuestras heridas, con nuestros traumas, con nuestras necesidades que no fueron cubiertas de nuestra niñez o de nuestra adolescencia, pero siempre vamos a procurar dar lo mejor de nosotros. Fallamos, cometemos muchísimos errores, repetimos los mismos patrones, pero cuando nos damos cuenta de que esta situación que yo estoy haciendo o la manera en que yo estoy actuando con mis hijos no es la adecuada, pues desde ese momento ya es una oportunidad. Porque si no nos damos cuenta de las veces que quizás atropellamos a nuestros hijos o no lo dejamos crecer, si no nos damos cuenta vamos a seguir repitiendo patrones que para nada son saludables. Entonces, uno de los aspectos básicos que es importante restablecer es la comunicación. Y pasa con la serie adolescencia que, por ejemplo, papá, que era el modelo del chico adolescente, papá no se permitía hablar de sus emociones. Papá no era capaz de expresar, me siento triste, tengo rabia, me siento frustrado. Simplemente ante una situación se ocupaba de obviar el problema y ocuparse de otras cosas. Y muchas veces pasa eso en la cotidianidad, que tenemos situaciones, estamos estresados y nos ponemos nuestra capa de que lo podemos todo y no le compartimos a nuestros hijos que también tenemos situaciones difíciles por lo que estamos atravesando. Y no nos atrevemos a decir, hoy me siento triste, wow, hoy tuve un día estresante, hoy me frustré. O sea, esa capacidad de nosotros poder expresar cómo nos sentimos, cómo fue nuestro día, nos da como ese miedo de compartirlo con nuestros hijos y eso es algo súper valioso. Entonces, si como papá yo no demuestro eso. Y me escondo si me siento mal y no le muestro. Exactamente. Entonces, ¿qué puede pensar un niño o un adolescente? No, y eso te puede generar más estrés incluso y tú con tener un comportamiento indebido con ellos. Exacto. Entonces, todo niño y todo adolescente percibe que quizás una distancia que puede utilizar los padres se debe a ellos. O sea, es que mi papá no me quiere, es que a lo mejor no me toman en cuenta, es que yo no me siento parte de esto. Y esos comportamientos de los padres pueden deberse a otras situaciones externas. Pero como niño y como adolescente, que tienen un sentido egocéntrico de la vida, o sea que asumen que todo lo que pasa es por ellos y hacia ellos, entonces asumen esa responsabilidad o sentimiento de culpa. Entonces, hablar de cómo yo me siento, hablar de cómo ha sido mi día, es un ejercicio sano que podemos hacer siempre, todos los días. Y algo que me llama la atención es sobre el apego. ¿Cuándo el apego es seguro? ¿Cuándo es el apego es bueno? Hay un tipo de apego que es malo, y más si los niños son pequeños. ¿Qué tanto amor debemos de darle o decirle, no, ya es suficiente? Se pudiera hacer eso, pero quiero que Bueno, Maciel, el apego seguro, el apego cuando debe de ser importante, cuando es mucho el apego, cuando es demasiado amor. Hay demasiado amor, hay un amor donde tú tienes que decirle. Hay gente que yo he escuchado que dice, no, porque es que tú lo malcrías, ese muchacho está muy apegado a ti porque es que tú no lo sueltas.
¿Cuándo eso afecta de verdad? Uno no puede ser tan cariñoso. El cariño siempre va a ser bueno. Todos necesitamos esa parte afectiva desarrollada. Y desde que los niños nacen, lo primero que van buscando es esa mirada de mamá, esa conexión, esa mirada, esa atención. No es lo mismo amamantar, lactar, y que mamá esté mirando el televisor o que mamá esté chateando por el celular y no tenga esa conexión. Inclusive la mirada de mamá y el bebé en el proceso de lactar influye hasta, en el desarrollo del déficit de atención. ¿Cómo? Porque ese ejercicio de mamá mira e hijo, esa interacción que se da, ese intercambio visual, favorece esa atención que se va desarrollando en los primeros años de vida. ¿Hay diferentes tipos de apego? Sí, hay diferentes tipos de apego. Está el apego inseguro, en el que no me siento cómodo, no me siento cuidado, no me siento protegido en un espacio. Y eso se puede dar muchas veces cuando no tuvo, en la mayoría de los casos, una mamá que estuvo presente y disponible. Y presente y disponible puede darse porque mamá atendió al llanto, porque mamá atendió a mi necesidad de hambre, porque mamá atendió a mi necesidad de calor o de frío. Entonces, una mamá que atiende esas necesidades desarrolla en el niño un apego seguro. Esa es la tendencia. Ahora, si mamá me escucha llorar y no hace nada, y dice, no, se le va a quitar el llanto. Entonces, los niños que dejan en los cuartos porque tienen que aprender a dormir solo al año. Wow, eso es fatal. O a los 2 años. Eso es fatal. Conozco gente. Sí. Y lo dejan gritar hasta que se duerma. Y es importante saber con la luz apagada. Que el llanto comunica. Esa es la expresión que tiene un niño para decir a esos cuidadores primarios, digo mamá porque la mamá es la primera persona a la que se hace referencia, pero también puede ser un papá que esté súper involucrado y que asuma ese rol principal en lo que es el cuidado de ese bebé que está en ese proceso de formación. Y los 3 primeros años de vida son los años más importantes para el desarrollo de vínculos sanos en los hijos. Esos son los años vitales. Si no hay una mamá, un cuidador primario que atienda esas necesidades básicas del niño, afecto, alimentación, entonces vamos a desarrollar diferentes tipos de vínculos o apegos que no son tan saludables. Aparte del apego inseguro, que ya luego vamos a ir viendo en el desarrollo de la vida de las personas, es que no me siento cómodo, voy a evitar situaciones donde haya interacción, eso me da mucha vergüenza, evito hablar, evito situaciones que tienen que ver con esa interacción. También está el apego desorganizado. Ese apego desorganizado se da cuando una mamá puede saltar de un comportamiento al otro de manera extrema. Por ejemplo, mamá es muy autoritaria y de repente mamá, ante algo que el niño espera que se otorgue una consecuencia, mamá entonces puede ser sumamente negligente. Mamá está tranquila, asume una situación con calma, o de repente mamá explota y estalla. Entonces, cuando un niño no sabe qué esperar, si la tendencia va a ser a la calma o a la explosión, desarrolla un vínculo desorganizado. Y eso hace que el niño no sepa qué esperar de otras personas. Y entonces eso se puede convertir como en algo ansioso, así como el tipo del apego ansioso. El apego ansioso se puede dar cuando hay, por ejemplo, una mamá que es muy demandante y esas expectativas que se van generando con respecto al niño, entonces no se expresan que está satisfecha. Entonces puede desarrollar esa ansiedad en la vida diaria, en la vida cotidiana.
Y entonces, Maciel, ¿cómo afecta la misma situación, volviendo a la serie? ¿Cómo afecta esta situación que pasó con este adolescente con los demás hermanos en el hogar? O sea, tenemos un estilo de crianza, se supone que este estilo de crianza, este modelo de crianza que tenemos lo usamos en todos nuestros hijos, pero hay uno que se ve más afectado que otros. Entonces, ¿qué ocurre luego que esto pasa en la familia, se da este quiebre? ¿Qué ocurre con los demás hijos, con los hermanos en el hogar? Y tal vez ahí se modifica un tanto el modelo, hacemos como queremos modificarlo todo, ¿verdad? Como aquí cuando pasa algo grave, entonces tratamos de arreglarlo. Ajá. Entonces, eso puede ocurrir en la familia, que luego que ocurre algo que daña en el hogar, y en este caso afecta bastante, es muy grave en el hijo, en el adolescente, intentamos entonces arreglarlo con los demás hijos, cambiamos el modelo. ¿Qué ocurre? Puede darse, pero también tenemos que tomar en cuenta que los papás no se relacionan igual con todos los hijos, porque cada hijo viene con una expectativa y con una situación distinta. Entonces, no necesariamente como criamos o nos relacionamos con el hijo mayor, va a ser lo mismo con el hijo del medio o con el más pequeño. O sea, hay estilos diferentes en base a esa relación que se va dando. Lo mismo, la relación que tiene un niño con papá no necesariamente es la misma dinámica con mamá, porque cada uno va relacionándose de manera distinta. Y en la serie Adolescencia se puede ver de qué manera el varón era, a pesar de que era menor, el hijo menor, el niño era quien estaba, por así decirlo, haciendo vida aparte, ¿verdad? O sea, estaba en la calle, estaba en el tigueraje. El más rebelde. Tenía más permiso. Sin embargo, la hermana mayor estaba en la casa, mamá sabía que estaban había más haciendo. Responsabilidades. Ocurre eso con los hermanos. Dicen que el más chiquito es el más rebelde y el más grande, el mayor es entonces el más responsable. Y las diferencias de género, ¿no? Las niñas no salen y tienen que estar aquí y hay mayor monitoreo. Sí, pero se da también como una diferencia de responsabilidades. También. Incluso por lo mismo que tú decías al principio, cuidamos... hay un cuidado que le damos a ese niño de que queremos que esté bien, que no le ocurra nada. Así es. Entonces, tal vez al primero uno tiene mayor... Y al primogénito siempre se le dan más responsabilidades. Sí. Y tendemos al discurso de que tú eres el hermano mayor, tú eres el modelo de tu hermano, lo que tú hagas, eso es lo que él va a hacer. No, y el chiquito se lo digo, no, porque yo soy tu hermanito, entonces tú tienes que cuidarme. Y por lo general, ya cuando tenemos los más pequeños, hay una tendencia a soltar. Pasamos una etapa. Sí, de que, bueno, es diferente, ya este es más pequeño, y muchas veces entonces cambiamos de un estilo quizá democrático o un poquito sobreprotector a un estilo más negligente, donde ya yo eso lo viví, y fulano ya sabemos que va a seguir adelante. Y puede depender de la cantidad de hijos que se tenga en el hogar, que las responsabilidades van variando. Así es. Las y también también cómo el hijo se va percibiendo y tiene que ver con el orden de nacimiento también. Es un tanto complicado. Bueno, vamos a ir a una pausa, ya regresamos. El apego seguro, el apego cuando debe de ser importante, cuando es mucho el apego, cuando es demasiado amor. Hay demasiado amor, hay un amor donde tú tienes que decirle, hay gente que yo he escuchado que dice, no, porque es que tú lo malcrías, ese muchacho está muy apegado a ti, porque es que tú no lo sueltas. ¿Cuándo eso afecta de verdad? Uno no puede ser tan cariñoso. El cariño siempre va a ser bueno. Todos necesitamos esa parte afectiva desarrollada. Y desde que los niños nacen, lo primero que van buscando es esa mirada de mamá, esa conexión, esa mirada, esa atención. No es lo mismo amamantar, lactar,
y que mamá esté mirando el televisor o que mamá esté chateando por el celular y no tenga esa conexión. Inclusive la mirada de mamá y el bebé en el proceso de lactar influye hasta, oye, en el desarrollo del déficit de atención. ¿Cómo? Porque ese ejercicio de mamá mira e hijo, esa interacción que se da, ese intercambio visual, favorece esa atención que se va desarrollando en los primeros años de vida. ¿Hay diferentes tipos de apego? Sí, hay diferentes tipos de apego. Está el apego inseguro, en el que no me siento cómodo, no me siento cuidado, no me siento protegido en un espacio. Y eso se puede dar muchas veces cuando no tuvo, en la mayoría de los casos, una mamá que estuvo presente y disponible. Y presente y disponible puede darse porque mamá atendió al llanto, porque mamá atendió a mi necesidad de hambre, porque mamá atendió a mi necesidad de calor o de frío. Entonces, una mamá que atiende esas necesidades desarrolla en el niño un apego seguro. Esa es la tendencia. Ahora, si mamá me escucha llorar y no hace nada, y dice, no, se le va a quitar el llanto. Entonces, los niños que dejan en los cuartos porque tienen que aprender a dormir solo al año. Wow, eso es fatal. O a los 2 años. Eso es fatal. Conozco gente. Sí. Y lo dejan gritar hasta que se duerma. Y es importante saber con la luz apagada. Que el llanto comunica. Esa es la expresión que tiene un niño para decir a esos cuidadores primarios, digo mamá porque la mamá es la primera persona a la que se hace referencia, pero también puede ser un papá que esté súper involucrado y que asuma ese rol principal en lo que es el cuidado de ese bebé que está en ese proceso de formación. Y los 3 primeros años de vida son los años más importantes para el desarrollo de vínculos sanos en los hijos. Esos son los años vitales. Si no hay una mamá, un cuidador primario que atienda esas necesidades básicas del niño, afecto, alimentación, entonces vamos a desarrollar diferentes tipos de vínculos o apegos que no son tan saludables. Aparte del apego inseguro, que bueno, que ya luego vamos a ir viendo en el desarrollo de la vida de las personas, bueno, es que no me siento cómodo, voy a evitar situaciones donde haya interacción, eso me da mucha vergüenza, evito hablar, evito situaciones que tienen que ver con esa interacción. También está el apego desorganizado. Ese apego desorganizado se da cuando una mamá puede saltar de un comportamiento al otro de manera extrema. Por ejemplo, mamá es muy autoritaria y de repente mamá, ante algo que el niño espera que se otorgue una consecuencia, mamá entonces puede ser sumamente negligente. Mamá está tranquila, asume una situación con calma, o de repente mamá explota y estalla. Entonces, cuando un niño no sabe qué esperar, si la tendencia va a ser a la calma o a la explosión, desarrolla un vínculo desorganizado. Y eso hace que el niño no sepa qué esperar de otras personas. Y entonces eso se puede convertir como en algo ansioso, así como el tipo del apego ansioso. El apego ansioso se puede dar cuando hay, por ejemplo, una mamá que es muy demandante y esas expectativas que se van generando con respecto al niño, entonces no se expresan que está satisfecha. Entonces puede desarrollar esa ansiedad en la vida diaria, en la vida cotidiana. Y entonces, Maciel, ¿cómo afecta la misma situación, volviendo a la serie? ¿Cómo afecta esta situación que pasó con este adolescente con los demás hermanos en el hogar? O sea, tenemos un estilo de crianza, se supone que este estilo de crianza, este modelo de crianza que tenemos lo usamos en todos nuestros hijos, pero hay uno que se ve más afectado que otros. Entonces, ¿qué ocurre luego que esto pasa en
en la familia se dé este quiebre, ¿qué ocurre con los demás hijos, con los hermanos en el hogar? Y tal vez ahí se modifica un tanto el modelo, hacemos como queremos modificarlo todo, ¿verdad? Como aquí cuando pasa algo grave, entonces tratamos de arreglarlo. Ajá. Entonces, eso puede ocurrir en la familia, que luego que ocurre algo que daña en el hogar, y en este caso afecta bastante, es muy grave en el hijo, en el adolescente, intentamos entonces arreglarlo con los demás hijos, cambiamos el modelo. ¿Qué ocurre? Puede darse, pero también tenemos que tomar en cuenta que los papás no se relacionan igual con todos los hijos, porque cada hijo viene con una expectativa y con una situación distinta. Entonces, no necesariamente como criamos o nos relacionamos con el hijo mayor, va a ser lo mismo con el hijo del medio o con el más pequeño. O sea, hay estilos diferentes en base a esa relación que se va dando. Lo mismo, la relación que tiene un niño con papá no necesariamente es la misma dinámica con mamá, porque cada uno va relacionándose de manera distinta. Y en la serie Adolescencia se puede ver de qué manera el varón era, a pesar de que era menor, el hijo menor, el niño era quien estaba, por así decirlo, haciendo vida aparte, ¿verdad? O sea, estaba en la calle, estaba en el tigueraje. El más rebelde. Tenía más permiso. Sin embargo, la hermana mayor estaba en la casa, mamá sabía que estaba había más responsabilidades. Ocurre eso con los hermanos. Dicen que el más chiquito es el más rebelde y el más grande, el mayor es entonces el más responsable. Y las diferencias de género, no, las niñas no salen y tienen que estar aquí y hay mayor monitoreo. Sí, pero se da también como una diferencia de responsabilidades. También. Incluso por lo mismo que tú decías al principio, cuidamos hay un cuidado que le damos a ese niño de que queremos que esté bien, que no le ocurra nada. Así es. Entonces tal vez al primero uno tiene mayor... Y al primogénito siempre se le dan más responsabilidades. Sí. Y tendemos al discurso de que tú eres el hermano mayor, tú eres el modelo de tu hermano, lo que tú hagas eso es lo que él va a hacer. No, y el chiquito se lo digo, no, porque yo soy tu hermanito, entonces tú tienes que cuidarme. Y por lo general, ya cuando tenemos los más pequeños, hay una tendencia a soltar. Pasamos una etapa. Sí, de que, bueno, es diferente, ya este es más pequeño, y muchas veces entonces cambiamos de un estilo quizá democrático o un poquito sobreprotector a un estilo más negligente, donde ya yo eso lo viví, y fulano ya sabemos que va a seguir adelante. Y puede depender de la cantidad de hijos que se tengan en el hogar, que las responsabilidades van variando. Así es. Las responsabilidades y también cómo el hijo se va percibiendo y tiene que ver con el orden de nacimiento también. Es un tanto complicado. Bueno, vamos a ir a una pausa. Ya adolescentes, como hoy en día los adolescentes, ellos se autoperciben, como necesitan que la sociedad, los compañeros los acepten, y también cómo los padres pudieran tratar de acompañarlos, más no controlarlos. Y hoy en día algo que tenemos a mano son los aparatos celulares, redes sociales, y qué bueno que se ha hecho parte de nuestro día a día. Ya nuestros niños nacen con un celular en la mano y las redes sociales y los medios están ahí. Entonces, como madre, ¿cómo yo pudiera acompañar a mi hijo sin que él se sienta invadido y asegurarme de lo que él esté haciendo esté bien? Y bueno, que no lo afecte o lo dañe. Ok. Lo importante es el establecimiento de reglas. Si desde que otorgamos, por ejemplo, el aparato, un celular, lo que fuese, una tableta, se establecen las reglas previamente, entonces no hay tanto tema, no hay tanta dificultad. Y así cuando son adolescentes no ven que hay como una invasión. Hay una canción que dice amor y control, y por más
papás buenos, chévere, amigos que queremos ser, no podemos dejar Hay una línea. de estar monitoreando a nuestros hijos. Eso de soy tu mejor amigo. Amigos, no, los Soy papás tu no papá, son, no tu mejor amigo, ¿verdad? Claro, podemos establecer confianza, podemos establecer una relación cercana. Sin embargo, nuestros hijos no nos van a decir el 100% de las cosas que les suceden. Inclusive, y es bueno que tomamos esto en cuenta, hasta si nuestros hijos entienden que alguna expresión o comportamiento nos hieren como papá, no nos lo van a decir. Claro. Entonces, habrán situaciones que no van a compartir con nosotros, igual nosotros no vamos a compartir con ellos, porque son estructuras de casa diferentes. O sea, como nosotros nos manejamos como papás, no puede ser como se manejan los hermanos, o sea, son dinámicas distintas. Y cada función tiene sus propias reglas y su propia dinámica para relacionarse. Entonces, si algo necesitan los niños es saber que hay límites, es saber que hay reglas, porque eso es lo que le da seguridad a los hijos y es lo que los hace sentirse amados. Yo tengo adolescentes que me dicen, mi papá, yo no le importa a mi papá. Él no sabe con quién yo ando, ni con quién yo hablo. Mi papá, él no me quiere a mí. Ay, hombre. Porque es que yo salgo, él no sabe. Mi papá lo que me da es el dinero cuando yo voy a salir. Entonces, tenemos que un banco en casa. Entonces, siempre los hijos van a demandar que nosotros establezcamos los límites. Y tú sabes de qué manera podemos verlo. Hasta con el mismo comportamiento, cuando nosotros le llamamos un comportamiento disruptivo, pero lo que sería un mal comportamiento. Cuando del colegio llaman y dicen, mire, ese muchacho se está portando mal. No es más que un llamado a que algo está pasando aquí, vamos a poner reglas. Preste atención. Entonces, cuando no lo hacemos, hasta la misma conducta del niño nos va diciendo qué cosas debemos ir haciendo. Es muy importante también saber que el hecho de que le otorgamos a nuestros hijos un dispositivo. Redes tienen un dispositivo, pero también tienen la pantalla de la tablet, pero también está la televisión. Sí, y un sinnúmero de redes sociales que muchas veces no sabemos con quién hablan nuestros hijos. Hay muchísimas aplicaciones que no nos permiten identificar con quién hablan, qué hacen, se toman fotos. ¿Quién es esa persona? Y en ese caso, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo? Porque un adolescente no es lo mismo que un niño. Un adolescente ya tiene como un tipo de privacidad mayor, no quiere que tú veas sus conversaciones. Ya los adolescentes, ¿verdad?, son más grandes, incluso para tú ser más afectivo es como de una forma diferente de afecto que se tiene. Entonces, ¿cómo tú lo abordas sin que se sienta invadido en cuanto a lo que son el celular, redes sociales? Ok, entonces, como para tú identificar con quién habla y qué está haciendo. Es muy importante que haya de manera abierta esas reglas de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Cuáles aplicaciones están o no están permitidas en casa? ¿Cómo vamos a manejar los dispositivos? Sabiendo que con los chicos, los hijos que son menores de edad, tenemos que establecer ciertos controles para evitar situaciones de riesgo. Es nuestra responsabilidad. El decirle, mira, cada cierto tiempo vamos a hacer una revisión de lo que hay. Es sano, porque ya de por sí es un acuerdo, ya de por sí se ha verbalizado. Y yo como papá tengo esa responsabilidad de cuidarte, de protegerte, de velar por ti. Entonces, como adultos, y es la tendencia que como papá tenemos muchísimo miedo de lastimar a nuestros hijos. Yo no le puedo revisar el celular sin que lo vea. Para que no se ofenda. Eso le causaría un daño. Qué difícil. Pero más daño le causamos cuando hay temas que no lo abordamos de manera clara, cuando las reglas no se establecen. Y entonces después vemos que hay una situación de riesgo en la que ya ese adolescente
está envuelto y entonces las consecuencias entonces son funestas. Y como yo te dije al principio, siempre va a ser mucho mejor el área preventiva, la comunicación, la psicoeducación, que luego la correctiva. Ya al finalizar, ¿qué mensaje tú puedes darle a estos padres que también estamos aprendiendo en esta nueva etapa de la adolescencia? Porque uno va caminando con ello y también va aprendiendo lo que está ocurriendo. ¿Qué mensaje le damos a estos padres que están pasando por este momento de entender a su adolescente? Me encantó lo que tú dijiste. Vamos aprendiendo y de eso se trata la vida. De que no tenemos un libro, sino que nuestras experiencias son las que nos van a enriquecer y nos van a ir formando de la mejor manera. Las experiencias, ese día a día, es lo que realmente nos permite generar un mejor ambiente en casa, donde podamos esa afectividad, esas buenas intenciones con nuestros hijos, llevarla a cabo. Entonces, como padres, es muy importante establecer una comunicación abierta, fomentar la confianza, pero sobre todo esa parte afectiva, poderla desarrollar. Entender o aceptar que están esas diferencias que poseen nuestros hijos, pero que con todas sus diferencias son más las oportunidades y esas cualidades que hay que resaltar. Entonces eso es lo más importante, reconocerlos, elogiarlos y reforzar lo que es esa afectividad. Excelente. Marcelo, ¿dónde te encontramos? Ahí estoy en Keep Crecer, en la Charles Sommer, con todo el amor del mundo para recibirlos. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Hoy iniciamos todo lo que son todos los temas de madres para todo el mes. Vamos a estar hablando sobre las madres en distintos temas. Señores, ya saben, vamos a ser cautos, vamos a tratar de educar con amor, con cariño y a escuchar un poquito más a nuestros hijos. Eso ha sido todo de nuestra parte. De este lado estuvo con ustedes Karina Taveras. Ha sido un placer, sean felices. Un excelente fin de semana. Buenas noches, buena suerte.